Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy tenemos un invitado especial en nuestro programa Mundo Global. Vamos a estar compartiendo, por supuesto, con nuestro compañero Carlos Miguel Machado, como siempre. Nuestro invitado es Luis José Barreto. Él es nuestro consultor financiero. Ya, bueno, es uno de los consultores financieros, digamos, estables de acá del canal. Él ya nos acompañó en una oportunidad donde estuvimos hablando de mercados del futuro en uno de nuestros primeros programas que actualizamos en esta plataforma. Y bueno, démosle la bienvenida a Luis José. Adelante, Luis José. ¿Ya está con nosotros? Sí. Bienvenido, bienvenido Luis José, ese Bueno, joven. feliz día, de verdad me siento bastante halagado porque, bueno, me invitaron nuevamente a este espacio maravilloso, Mundo Global, y la idea es, como siempre, aportar valor a la gente a través de estos canales y de verdad que, bueno, soy todo suyo, pues, para que podamos hablar del tema que quieren hablar en este momento. Gracias a toda esta audiencia que nos escucha, que nos ve. Recomiendo seguir a estos muchachos porque de verdad vale la pena empezar a consumir valor y dejarse ya de la perdera de tiempo. Este tipo de contenidos que se desarrollan aquí son muy, muy interesantes para todos. Luis José, teníamos pensado, es más, vamos a titular este programa como no emigres, capitalízate. Y tú eres una de las personas que ha sido uno de los fieles exponentes de la capitalización ciudadana. Mi compañero Carlos y yo te queremos preguntar, mira, ¿qué piensas tú? ¿Qué es la capitalización ciudadana primero que nada? ¿Cómo estaría relacionado esto con lo de la migración? O sea, ¿es esto un real disuasivo para que la gente deje de emigrar? Fíjate, Serwin, muy buena pregunta y una de las cosas que yo siempre he estado a favor es que es mucho más sencillo luchar por la libertad que emigrar para ir a pasar penuria. A mí la idea de la capitalización ciudadana propuesta por el Movimiento Ciudadano 21N, de verdad con el cual me siento súper identificado, a pesar de que no soy parte, es el hecho de que es la primera propuesta que yo veo que no viene desde la política barata, bueno, la política para mí siempre va a ser barata, sino que viene desde los ciudadanos que entendieron cuánto vale la libertad. Y lo más importante de entender la capitalización ciudadana es lo más importante, es el hecho de que los recursos de una nación es de todos y cada uno de los ciudadanos de manera individual. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, nosotros tenemos una cantidad de empresas, de recursos, de cosas que el ciudadano puede aprovechar y que, por ejemplo, ¿qué de malo tiene que cada ciudadano se quede con un pedacito de esos recursos para que cada quien decida qué hacer con él? ¿Por qué? Porque es que no podemos seguir adentrándonos en el discursito barato de que va a venir un político a salvarle la vida a la gente. Entonces, mientras eso sucede, fíjate toda la migración que ha venido sucediendo, cuántas familias separadas, ahorita con el tema, bueno, tú sabes, el tema de la selva de Darién, que está de moda, porque bueno, la gente en vez de decidir ser libre, capitalizarse, prefiere ir a pasar penurias por ahí. Ojo, la libertad es eso, cada quien decide qué hacer, pero el punto es que esa gente que se fue no se fue por una decisión Por voluntaria, eso, se fue por... hola Luis, saludos a toda la audiencia, un gran abrazo, muchas gracias por compartir con nosotros de nuevo. A ver Luis, eso es muy importante lo que señalas, porque efectivamente nosotros tratamos siempre de evitar la raíz del problema. Si nosotros vamos a la raíz del problema, también vamos a la raíz de la posible solución. Entonces, obviamente, nosotros para poder comprender la magnitud, porque no es solamente la selva del Darién, somos 7 millones casi ya, ¿no? De los que hemos salido del Siete país, punto cinco. 7,5 y sigue creciendo. Entonces, mientras no ataquemos la causa, la raíz, esto va a seguir y va a seguir y va a seguir. Entonces, claro, el movimiento no solamente que no es político, ojo, plantea al país una solución efectiva donde le va a entregar el poder, el verdadero poder, porque fíjate en la falacia que vendió el chavismo del poder para el pueblo y todo Ya esto pueden identificarlo, todos los políticos, indiferentemente de que yo los escucho, siempre han vendido la misma falacia. Vamos a quitarnos el discurso de que es el chavismo, es toda la No, política a bueno, nivel... claro, entiendo, sí, 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 y es totalmente, estoy totalmente de acuerdo. O sea, me refiero a que siempre nos vendieron los espejos, ¿no? Teniendo el oro allí, ¿me explico? Entonces, nosotros como ciudadanos, entendiendo nuestro poder, nuestro verdadero poder de decisión y de libertad,
debemos comenzar a cambiar la mente y por eso es que este programa se hace el día de hoy, porque más que hablar de lo que se viene repitiendo durante bastante tiempo, creo que la solución comienza desde allí. En que el Aparte, ciudadano Carlos, y comprenda yo quiero hacer su una verdadero poder. pregunta. Adelante. Yo quiero hacer una pregunta aquí a toda la audiencia que nos escucha Adelante. Sí. y espero que la lleven a la reflexión. Dígame en qué se ha avanzado en la lucha por la libertad el tema de estar hablando todos los días en qué andan los políticos. Por ejemplo, o sea, cuando tú ves en las redes sociales, de lo único que habla la gente es en qué andan los políticos. Que sí, que hizo Lilian, que hizo el otro, que hizo fulano. No los voy a nombrar porque esa gente es muy... No vale la pena. Pero que en eso es lo que anda la gente. ¿Y en qué hemos avanzado? Pregúntese usted en qué ha avanzado viendo a esos opinólogos todo el día, que si esto, que si ahora Colombia. O sea, yo creo que cada vez las tiranías de los políticos avanzan porque obviamente ustedes creen que a los políticos les conviene que el ciudadano maneje su propio dinero y que el Estado se reduzca a la mínima expresión. No, no. Y de Entonces, hecho, ok, sí. pero entonces, ¿cuál sería? Bueno, parece que se nos fue Luis José. No, Ok, temporalmente hay acá lo otro. tenemos de vuelta. Luis José, entonces, ya que la gente lo que hace es pasar hambre, necesidad, tiene pobreza en sus países, ¿cuál es la manera de capitalizarse? La gente de América Central que también migra, la gente de Sudáfrica, la gente de tantos países que nos ven alrededor del mundo y que pudieran estar diciendo, ah, pero bueno, solo en Venezuela que donde está ocurriendo esta situación adversa. Pero yo acá en mi país no tengo la misma situación que en Venezuela, pero a mí me gustaría también migrar o me gustaría quedarme en mi país teniendo un pequeño negocio de estos de los de siempre, una ventita de comida por acá, un pequeño abasto por allá. ¿Qué le dirías tú? ¿Cuál es la manera de capitalizarse? Pero Mira, permíteme, Luis, voy a ahondar y voy a anexar a esa gran pregunta. Voy a anexar para que por favor le expliques a los ciudadanos que nos están escuchando, aparte de eso, ¿qué culpa tienen, por ejemplo, factores como los bancos centrales en el mundo y lo que ellos o lo que ellos manejan para que en este caso encontremos este desastre tan grande a nivel mundial? ¿Cuál es el papel de los bancos centrales en este desastre? Comentan. bueno, es que aquí hay una triada, bueno, yo no diría una triada, hay un cuarteto macabro que son, primero, tenemos a los políticos como los agentes fundamentales del desastre que estamos viendo en todo el mundo, ni siquiera solamente Latinoamérica. Segundo, tenemos a sus principales, como quien dice, mercenarios o agentes de la destrucción, que son los bancos centrales, que son los que aparte tienen centralizada la riqueza del ciudadano, cambiándote tu riqueza por un pedazo de papel que además ellos imprimen de la nada, devaluando la riqueza del ciudadano. Tú, por ejemplo, Selwyn, que está allá en Estados Unidos, sabes cuánto se devalúa todos los días el poder de compra del ciudadano. Y eso es gracias a quién, a nuestra querida amiga la Reserva Federal imprimiendo dólares, porque aparte la gente cree que si guardas dólares te está protegiendo a alguien, ¿no? O sea, es el mismo principio. Entonces los bancos centrales, ¿qué hacen? Te engañan a la gente y te dicen, no, es que tiene que existir una moneda de curso forzoso para proteger tu riqueza y todo eso, y al final el Banco Central es el agente de pagar las vagabunderías de los políticos. Existe el otro factor de esta mesa, que son las organizaciones no gubernamentales que supuestamente que ayudan a la gente, como la ONU, como la otra, como ese grupo de Lima, que aparte el gran negocio de estos delincuentes es vivir de la miseria de la gente. ¿Usted cree que la ONU y a la UNICEF le interesa acabar con el hambre de los niños? Usted, o sea, yo veo que cada día crece más la miseria y cada día crece más la pedidera de plata y que para salir de la pobreza. Entonces, el gran negocio es, por ejemplo, estos bancos centrales imprimen dinero de la nada para ayudar y que a la gente, pero resulta que no ayudan a nadie, porque es que la gente no necesita que le ayudes con dinero, la gente lo que necesita es que le ayude a capitalizarse. Entonces le dan eso, vamos a suponer que el Banco Central imprime $100 y que para ayudar a la gente, así guiñando el ojo, agarra de esos $100, 90 van para el fondo de los políticos y los vagabundos y todos esos viajes que se dan esos embajadores. ¿De dónde cree la gente que sale el dinero para pagarle a esa gente?
Y está la otra patica de la mesa, que son los medios de comunicación y nuestros queridos amigos influencers, porque yo esto lo voy a decir aquí públicamente. A muchas personas que se dicen llamar mediáticos, que se dicen llamar luchadores por la libertad, que se dicen llamar muchas cosas, y cuando se les ha planteado la propuesta de la capitalización ciudadana, se niegan rotundamente a hablar o a colaborar para que los ciudadanos entiendan a nivel mediático sobre esto, porque a ellos lo que les interesa es el camburcito de seguir que la criticadera, con la baladera de paja, pero no les interesa una solución. A pesar de que la capitalización ciudadana les sirve a todo, o sea, les sirve a todo. Entonces, esas 4 patas son las que tenemos que empezar a entender. Pero ¿de dónde se paga toda esa vagabundería? De nuestro dinero, de nuestra riqueza, porque hoy en día la gente está más esclavizada que nunca, no tiene capacidad de ahorro. O sea, díganme ustedes, ahorita la gente tiene capacidad de ahorro. Ustedes me conocen a gente que sea capaz de ahorrar o que tenga su futuro protegido o asegurado. Eso casi ya no existe. Eso casi ya no se ve. Pero entonces aparte te roban a ti, Selwyn, te roban a ti, Carlos Machado, me roban a mí indirectamente a través de la impresión de dinero, a través de los impuestos, para pagarle a todos estos sinvergüenzas, para pagarle a toda esta gente. Y a ti te sirve, por ejemplo, Selwyn, que a ti te roben el dinero y tu riqueza para pagar esas organizaciones no gubernamentales. Pero Luis, la gente que nos está escuchando dirá, pero bueno, pero es que el político jamás va a dejar de existir. Siempre tiene que haber alguien, porque la gente necesariamente como que tiene que tener a alguien allí que dirija su destino, que le diga cuánto vas a ganar, que regule al Estado, pero habrá otra gente que quiere tener o quiere llegar a la tan ansiada libertad económica. ¿Cómo llegamos a la libertad económica? La gente que te está escuchando, la gente que te está oyendo, te va a decir, mira, lo fáctico es que los políticos jamás van a dejar de existir. Jamás va a dejar de haber gente que te diga, por ejemplo, que dictamine las leyes que rigen el Estado. Pero entonces ya hay gente a la política ya le harta, ya están hastiados de la política. Pero es que fíjate, entonces, ¿cómo se capitaliza nuestra gente? ¿Cómo se capitaliza nuestra gente? La gente que nos está escuchando. Yo voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a poner, por ejemplo, fíjate, por ley, aquí en Venezuela la gente no debería ser pobre, ¿verdad? Por ley, los niños no deberían estar en la calle pidiendo, ¿verdad? Por ley, los educadores deberían ganar yo no sé cuánto, por ley. Pero el problema es que yo puedo promulgar una ley que diga que tú, Selwyn y Carlos Machado van a ser millonarios, pero eso no funciona así, porque es que tú ves a la gente peleando, por ejemplo, ONAPRE, y aquí voy a responder tu pregunta. Ajá, la gente peleando, ONAPRE no me paga, que la ley dice, sí, pero señoras y señores, no hay dinero, porque el Estado venezolano no tiene tanto de dónde robar, porque el petróleo y las empresas petroleras ya no valen nada. Hay que entenderlo, no tenemos una producción petrolera. Aparte que el ciudadano está haciendo negocios por su cuenta, usando criptomonedas, etcétera, y no se está dejando robar, no paga casi impuestos. Entonces, ¿de dónde saca la tiranía para pagar esas cosas? Entonces, fíjate, yo he visto muchos educadores, y vamos a hablar de esto precisamente, he visto muchos educadores que han empezado a iniciar su emprendimiento por redes sociales ofreciendo su servicio de educación. Es más, la otra vez te lo estaba mostrando, Carlos. Mentores, yo no sé qué, te enseño, te cuento un cuento, te enseño. Eso siempre ha existido. Eso siempre ha existido. Sí, pero ahorita. Esa es una manera de capitalizarte. Claro, porque ¿qué prefieres tú? ¿Esperar a que venga el Estado y te dé un bono de miseria o tú emprendes y vamos a suponer? Entonces, una manera de capitalizarte es, por ejemplo, ofertar tus servicios a través de las distintas redes sociales a las que tenemos a disposición, que son todas. Vamos a suponer que nosotros 3 somos trabajadores públicos del gremio docente, somos profesores pelando. ¿Quién nos impide a nosotros 3 que creemos una plataforma educativa para enseñar lo que queremos enseñar y que la gente nos lo compre? Exacto. Eso no es mejor y pierdes menos tiempo. Pero ¿quién te va a comprar algo en un estado fallido como Venezuela, donde no existe ni siquiera, no tengo ni siquiera para comer, y qué te hace pensar, Luis José, que yo voy a invertir en comprarte a ti un sistema educativo?
Pero es que el problema es ese, porque piensan en la miseria. O sea, primero, ahorita gracias a las redes sociales, tú le puedes vender tus servicios a cualquier persona en cualquier parte. Por ejemplo, yo vivo en Pero en Venezuela. un estado como Venezuela, donde no No, tengo para ya comer, va. ¿qué hago? O sea, ¿cómo te compro yo tu sistema educativo? Es que, ya bueno, y es que ahí es donde está la clave, la gente tiene que empezar a aprender, o sea, no existe una fórmula mágica para eso, porque no es como que yo les voy a decir aquí el 1, 2, 3 de cómo vender tu servicio por internet, te vas a hacer millonario, o sea, eso no existe en ninguna parte, y el que vaya buscando esa idea le va a perder más tiempo. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, yo vivo en Venezuela, y yo soy asesor financiero, y yo ofrezco mi servicio a cualquier empresa, a cualquier parte del mundo, y lo hago desde mi casa. Y o sea, no estoy pensando que si yo no tengo para comer, que si yo tengo que esperar que me den, Ok, porque esas son cosas que, ok, eso bien, bien, te lo acepto. Pero ¿cómo hago yo en un país como Venezuela donde los servicios pues, básicos no funcionan como la electricidad? ¿Qué yo pasa si vivo aquí estoy en yo haciendo mi Venezuela. clase? ¿Qué pasa si yo estoy haciendo mi clase y se me va la electricidad? Bueno, yo vivo aquí en Venezuela y yo tengo un router que tiene una batería y esa batería cuando se va la luz yo todavía tengo internet. O sea, si tú empiezas a crecer en tu negocio, obviamente tú le tienes que meter a lo que... Y si tú sabes que la luz no sirve, cómprate bromas de batería solar. O sea, empieza a entender que tienes que empezar a proveerte tú tu propio servicio. Luis, Por ejemplo. O o sea, sea, Eso nadie con te respecto a los impide, profesionales. Selwyn, Eso, ya, adelante. Selwyn, nadie le impide a lo que te ustedes. quiero, sí. Nadie le impide a ustedes que ustedes puedan tener una computadora con una batería, con una vaina solar, que ustedes pueden buscar internet, satélite. O sea, yo también vivo en Venezuela y yo padezco lo mismo que padece todo el mundo. Y yo nunca me ven quejándome por eso. El problema es que no, la gente se quedó atrapada en la queja. Y mientras tú te quejas hoy, mañana y todos los días, obviamente eso es un tiempo Esa es que la el clave. universo te descuenta. Y el universo no le importa si tú decides quejarte o decides avanzar. Por ejemplo, al universo le da igual si tú dices, bueno, yo voy a quejarme a ver si el Estado me da o voy a empezar a salir adelante. Que no tengo plata, no tengo internet. Bueno, tengo que comenzar por algo. Voy a recoger unos mangos y hago una jalea y la vendo y con lo que gane de esa jalea pago mi primer servicio de internet, una broma que sirva y voy ahorrando para comprarme una computadora. Es que yo he visto gente, por ejemplo, vean la historia de Steve Jobs, por ejemplo, vean, Steve Jobs salió de una pobreza extrema. Steve Jobs vivió de la caridad, de recoger lata. Steve Jobs recogía lata y Steve Jobs no emigró para ningún lado. ¿Estás queriendo decir entonces que cuando él salió de su fase de víctima, comenzó a avanzar? Y Obvio, es que eso es porque es que ¿quién te va a resolver tus problemas, Selwyn? O sea, no es lo mismo decir yo quiero echarle bolas a la vida y si no es con esto que yo aprendí en la universidad porque no sirve, yo simplemente me voy por otra cosa. Y si yo lo que sé es cocinar y hacer jale de mango y aquí en mi casa hay un palo de mango, recojo los mangos, consigo el azúcar, hago la jale y la vendo. Aquí se pierden los mangos, por ejemplo, y la gente le da flojera salir a hacer algo. Y el que, ¿sabes quiénes empezaron? Mira, yo conozco un poco de ex empleados públicos, Selwyn, que hoy en día salieron a vender hamburguesas, salieron a vender empanadas y renunciaron a su trabajo y renunciaron a todos los beneficios. O sea, ya ellos hoy por hoy no esperan nada del Estado. Pero a esa gente tampoco le interesa pagar impuestos, por ejemplo. A esa gente tampoco le interesa que venga un alcalde malandro a quererle cobrar que unas patentes y un poco de cosas, porque eso es la otra. Tú vienes y quieres montar un negocio formal y tienes al poco de funcionarios públicos extorsionándote. Entonces, ¿qué es lo más sano? ¿Qué te sale más barato? ¿Alquilar un local y perder plata o agarrar una computadora, internet y ponerte a echarle bola, creas una marca personal? O sea, yo he visto cantidad de gente ahorita trabajando en eso. Y ellos decidieron ser libres, nadie los obligó, nadie los tiraniza. ¿Por qué? Porque hoy en día esa gente es libre. Y eso es lo que yo le digo a las personas. No, que yo voy a esperar que el Estado me contrate y me pague. ¿Y de dónde te va a pagar el Estado? Porque el Estado no produce dinero. Eso hay que entenderlo. O sea, el Estado vive de lo que le roba al ciudadano. Es que todo comienza, como tú dices, con la educación financiera, por así decirlo, ¿no? O sea, el ciudadano tiene que apropiarse de esa educación para poder entender y una vez que lo entiende, entra en el proceso de liberación. O sea, porque una vez que comprende cómo funciona el dinero, cómo todo, entonces comienza a cambiar esa visual y termina siendo un ciudadano realmente libre. Lo que yo puedo percibir, y es cierto, yo estoy con Luis en el particular, que lo que se plantea regularmente es que la gente deje de creer en los políticos y comience a creer en sí mismo. Porque las Mira, la soluciones otra vez, están allí Carlos. ahora, permíteme, ahora. El tema está, por ejemplo, tú citabas el ejemplo de los profesores.
Eso es cierto. O sea, el Internet te da un abanico de oportunidades y esta gente, o sea, que trabajó durante tanto tiempo, que pidiendo un bono que además, a usted amigo que me está escuchando y que es educador, si el gobierno le viene hoy y dice, bueno, vamos a parar esta protesta porque me tienen cansado, le vamos a dar el bono a todos. Señor, en la inflación se lo va a comer. Es decir, usted ese bono se lo va a tragar y en pocos meses ya ese bono no va a hacer nada. Ahora, como dice Luis, y eso es de verdad vital, Le hay que llaman invertir en pan nosotros, para hay que hoy y invertir hambre en para nosotros mañana. para seguir adelante. ¿Cómo? Pan para hoy y hambre para mañana. Exacto, exacto. Entonces, cuando el ciudadano se apropia de su propio destino, no le da sus decisiones, no le da su vida, porque incluso nosotros llegamos a darle casi que en comodato nuestra vida a un político. Y lo que ha demostrado la historia es que efectivamente eso no funciona. ¿Por qué tenemos a un continente tan pobre? ¿Por qué tenemos un continente tan, como dice tú, Luis, tan pedigüeño? ¿Por qué? Porque se acostumbró a vivir de las dádivas del Estado. Entonces, cuando una persona es realmente libre y toma el poder, por ejemplo, el gran poder que me gustaría que comentes, Luis, el poder de la tecnología y el cambio, porque un país que apuesta por la tecnología, por el cambio y con ciudadanos libres, obviamente esa es la fórmula perfecta para que un país Y progrese. la Pero otra bueno, es, dime. Carlos, y disculpa que te interrumpa, la otra importantísima es el contenido que la gente consume, porque Claro, tú claro. estás todo el día consumiendo contenido mediocre que no te Exacto. conecta con la prosperidad, obviamente vas a ser mediocre y vas a ser Por pobre. supuesto. Por Por ejemplo, supuesto. yo la otra vez vi a una señora periodista que no la voy a nombrar aquí, pero tú sabes quién es. Ya todos sabemos. Ella es muy libertaria y todo, pero ella pone, ay, los argentinos tenemos depositado nuestra esperanza en Milei y tal, y ojalá cambie de rumbo. Y yo decía, Dios mío, pero no es más bonito decir los argentinos tenemos depositada la esperanza en todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Porque Exacto. ¿qué hace a esos políticos poderosos? Que usted le entrega su libertad. Esa es la clave. A mí, por ejemplo, ningún político me saca de mi país. ¿Por qué? Porque primero yo no estoy pasando trabajo y no es porque yo soy enchufado ni le pido a nadie ni nada. Nunca me han visto pidiéndole a nadie, pero yo decidí ser libre y yo estoy aquí hoy porque yo quiero y mañana puedo estar en el país que yo quiera porque yo quiero, no porque venga otro y me obliga a salir de mi país, por ejemplo. Entonces, no, yo voy a depositar mis esperanzas en un político porque yo necesito que me den un bono. Y es como dice Carlos, eso se lo va a comer la inflación, eso no sirve. Si no ha servido nunca, ¿por qué va a servir ahora esa fórmula, por ejemplo? Hay que Es, usar la lógica. es la típica visión de que egoísta, de que dice, bueno, y esta es la visión de los políticos, de lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Venezuela y en Latinoamérica, porque también me ha pasado en los space de argentinos bueno, grupos donde estoy también, donde yo lo que percibo es que exaltan demasiado la figura de una persona. O sea, nosotros como latinoamericanos, amigos que me están escuchando de otros países, tenemos que comenzar a romper eso. Porque nosotros endiosamos a la gente y resulta que nos estrellamos contra la misma pared y seguimos cometiendo los mismos errores. O sea, y es eso, o sea, es el culto a la personalidad. Adelante, Luis. A mí la otra vez alguien me dijo que estaba pelando bola, que tal, y quería un cambio en su vida. Y yo le dije, bueno, lo primero que deberías hacer es empezar a consumir contenido de negocio, de inversiones y dejar el temita de la política a un lado. Me dijo que no, que su compromiso con la política. Porque bueno, tú no puedes salvar el mundo desde la pobreza. Nadie puede salvar el mundo desde la pobreza. Si tú quieres salvar el mundo y Nos cambiar... quedan, disculpa que te interrumpa, Luis, nos queda un minuto. Dile a la gente en un minuto lo que tiene que hacer para capitalizarse y por qué tú defiendes la idea de la capitalización. Porque es valor para el ciudadano y para sí mismo para que puedan construir su futuro. Empiecen a consumir valor, empiecen a aportar valor también al mercado, dejen la miseria a un lado y en ese momento ustedes van a empezar a ser libres. La libertad es individual, señores, y por eso yo invito a seguir a estos muchachos en ¿cómo es que se llama? El mundo global. Mundo global. Esto es importantísimo para ustedes entenderlo y al final esto va a quedar registrado para todos, Selwyn, y esto es lo más importante porque es aprendizaje y el aprendizaje es valioso para todos. Consuman contenido de valor, olvídense de que si del canal de fulanito que va a decir de Colombia, o sea, eso es pura pérdida de tiempo y el tiempo que usted pierde no se lo va a devolver nadie. Y si usted perdió su vida trabajando para el Estado, busque otra solución porque el Estado ya no tiene dinero para pagarle a usted ni a nadie. Así que olvídense de ese tango.
Muchas gracias, de verdad, Luis José, por concedernos esta entrevista. Bueno, ya te declaramos como el consultor financiero oficial de nuestro programa. Carlos, Siempre te que sea cuidas. para aportarle valor, yo siempre voy a estar allí, Selwyn. Muchas gracias por la invitación y Gracias gracias a ti. por siempre aportarle valor a la gente a través de este espacio que tanta falta hace. De verdad que yo los felicito y voy a invitar a la gente a seguirlo. Muchas gracias por eso, Luis, Selwyn y amigos que estaban escuchándonos atentamente. Este tipo de contenidos lo hacemos para generar ese cambio necesario y no solamente para diferenciar, porque como dice él, ya basta de escuchar contenidos que realmente no nos aporta nada. Nosotros acá buscamos siempre el valor y el valor tiene un precio. Ese precio lo va a tomar a usted para que pueda crecer en su vida. Muchas gracias a todos por haber estado y espero que tengan todos un excelente y positivo mes, año y siglo. Que estén muy bien.